es arquitectura? Según la Real Academia Española, arquitectura es el arte de proyectar y construir edificios. Etimológicamente, arquitectura viene del griego arc, jefe, y tecton, constructor. Sin embargo, este campo no se lo puede dejar en esas definiciones, ya que su complejidad y alcance son mucho más profundos. Por esta razón, el presente video abordará diferentes épocas que han marcado y han forjado un conocimiento que ha permitido generar diversas interpretaciones de este arte. La historia de la arquitectura se compone de las siguientes épocas principales: prehistoria, clásico, Edad Media, Renacimiento, Barroco, neoclásico, modernismo, posmodernismo, sin contar los diferentes estilos de cada uno de los varios tratados o manifiestos que se han conformado. De esta manera, al ser tan extenso, solo se abordarán las interpretaciones de pensadores de la época clásica, del Renacimiento y del modernismo, para tener una idea de cómo ha evolucionado el pensamiento arquitectónico y sus definiciones. Dentro de la época clásica romana, deberíamos citar a Vitruvio, quien fue el encargado de establecer el primer documento arquitectónico conocido, realizado entre los años 27 y 23 a.C. En este sentido afirma: la arquitectura es una ciencia adornada de muchas disciplinas y conocimientos por el juicio de la cual pasan las obras de las otras artes. Es práctica y teórica. La práctica es una continua y expedita frecuentación del uso, ejecutada por las manos sobre la materia correspondiente a lo que se desea formar. La teórica es la que sabe explicar y demostrar con la sutileza y leyes de la proporción las obras ejecutadas. De igual manera, a partir de estas ideas, Vitruvio propone 3 principios que todo edificio debería tener para definirlo como obra arquitectónica. Esos principios son firmitas, utilitas y venustas. Firmitas, en el sentido de que no se desplome la construcción. Utilitas, en el sentido de que el espacio desarrollado por la construcción tenga una utilidad. Venustas, en el sentido de que la construcción esté proporcionada, presente simetría y un orden. El Panteón, entre 118 y 125 después de Cristo, es ejemplo claro de este entendimiento de arquitectura de la época, presentando una proporción definida, un orden simétrico, una disposición clara de usos y un entendimiento del material, piedra y madera, permitiendo englobar los 3 principios de Vitruvio. Si damos un salto en la historia y pasamos a la época renacentista, siglo XV y siglo XVI, la idea de arquitectura se desarrolla a partir del humanismo, de los avances científicos y artísticos, de la inspiración de la arquitectura clásica, del dominio de la perspectiva y de entender al hombre como el centro de importancia. Por consiguiente, comienzan a desarrollarse tanto planteamientos de proporción guiados al tamaño de la persona, como la utilización de la simetría, armonía, geometría, matemáticas y elementos clásicos como el frontón, arco de medio punto, entre otros. Andrea Palladio, uno de los principales referentes de la época, tomando como influencia los libros de Vitruvio, diseña la Villa Capra, 1566, la cual es muestra de lo que se pensaba que debía ser arquitectura. Si damos otro salto en la historia y nos adentramos en la época del modernismo, primera mitad del siglo XX, podemos encontrar referentes como Le Corbusier, Mies van der Rohe, Walter Gropius, Alvar Aalto, Louis Kahn, entre otros, que desarrollaron una nueva manera de ver a la arquitectura. En este sentido, por motivos de la Revolución Industrial, finales del siglo XIX, y la presencia de la Primera y Segunda Guerra Mundial, se generó la necesidad de proponer una mejor calidad de vida, de tener una mayor eficiencia espacial y funcional, por la gran demanda de vivienda de la época, y de ser auténticos a la tecnología y a los nuevos materiales que se tenían al alcance. De esta manera, se diseñaron obras como la Villa Savoye, 1929, que expone los 5 principios de la arquitectura moderna desarrollada por Le Corbusier, que posteriormente servirían para dar un lenguaje propio a la arquitectura de esa época. Los principios son: construcción sobre pilotes, para liberar la planta baja y exista una relación directa entre el contexto y el proyecto. Planta libre, separa la estructura de los envolventes para generar un espacio más fluido. Ventana corrida y fachada libre. Al también separar la estructura de la fachada, se permite tener más aperturas y la posibilidad de abrir completamente las ventanas para una mayor conexión con el entorno.
terraza-jardín. Se deja a un lado la concepción de cubiertas inclinadas y se da paso a terrazas accesibles que pueden o no tener vegetación. Como se puede apreciar, cada referente expuesto tiene su manera de interpretar y de definir a la arquitectura, tanto en la época moderna como en la renacentista, o como en la clásica, por tomarlas como ejemplos de las muchas más épocas que han existido en la historia de la arquitectura. Pero lo que sí está claro es que cada definición ha sido fiel a la sociedad, cultura, tecnología y economía que han envuelto el pensamiento de los arquitectos que han marcado una diferencia. Ahora se tiene que pensar el contexto actual, junto con todas las problemáticas en las que nos encontramos, para poder forjar una interpretación propia. Suscríbete al canal de la Dirección de Educación en Línea de la Universidad de las Américas. Si deseas ver más contenido relacionado con este video, da clic aquí. En este enlace encontrarás guías de uso de plataforma. Y no olvides visitar nuestro sitio web en www.udla.edu.es.